agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan en estudios Miguel Carvajal, ministro de Defensa, miembro del Buró Político de Alianza País. Vamos a hablar sobre la crisis interna, la omnipresencia de Rafael Correa vía Twitter, cuando Alianza País se convierte en gobierno y oposición. ¿Cuál es su intención política? La descarga del vicepresidente de la República, Jorge Glass, sobre el presidente Lenín Moreno, ¿negocia su salida política? Lo vamos a examinar. También nos acompañará Ana Galarza, asambleísta de Creo, para hablar sobre el pedido de renuncia al vicepresidente de la República, Jorge Glass, por los casos de sobornos de Odebrecht, la corrupción que ronda su gestión como encargado de los sectores estratégicos. Y Francisco Huerta, analista político, es Alianza País, el nuevo poder fáctico de la República. Los primeros meses de gobierno de Lenín Moreno lidiando entre los casos de corrupción y una crisis económica heredada de la desmesura de su antecesor. Lo analizamos. Bueno, el presidente Lenín Moreno respondió anoche sobre las acusaciones de supuestos pactos políticos y la posible ruptura del movimiento Alianza País. Moreno se dirigió a sus militantes a través de un video en redes sociales donde pidió unidad e intolerancia a la corrupción. Ante las acusaciones del vicepresidente Jorge Glass y el exmandatario Rafael Correa por un supuesto acuerdo político entre el gobierno de Lenín Moreno y el Bucaramato, el presidente de la República respondió a la militancia de Alianza País y aclaró: el diálogo y la recuperación de un amplio apoyo social a la revolución no implican claudicaciones ni entreguismos, peor reparto alguno del poder político a la manera de la vieja partidocracia. Horas antes, el expresidente Rafael Correa movió los cimientos de su organización política Alianza País con una serie de tweets en los que señaló: esta corrupción institucionalizada no la puede aceptar AP. Si AP calla ante esto, es mejor que desaparezca, o los que no toleramos el cinismo. Separarnos y hacer un nuevo movimiento y empezar desde cero con la frescura y entusiasmo, ternura y pasión del 2006. Marcela Guiñaga, y directora de Alianza País en Guayas, manifestó en cambio: no podemos permitir que hoy se pretenda cogobernar con los representantes de la crisis moral y económica como la que vivimos en la época del Bucaramato. Exigimos coherencia ideológica y total rechazo que en nombre de la Revolución Ciudadana se intente volver a prácticas del viejo país. En un comunicado, la secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, declaró: en el momento político actual, hago un llamado a toda la militancia a mantenerse en estado de alerta y movilización. Las palabras de nuestro líder histórico Rafael Correa expresan el sentimiento y la convicción del conjunto de nuestra militancia. Para el presidente Lenín Moreno, la ruptura del movimiento Alianza País no es la solución. No vamos a ceder a nuestro compromiso de luchar por la ética en la política, en nuestro combate frontal contra la corrupción. Este debe ser un momento de profunda reflexión política de toda la militancia, sin caer en la provocación, ni en el juego de la ruptura, la complicidad y, peor, el encubrimiento. El mandatario propuso revolucionar la revolución y continuar el diálogo con los distintos sectores. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La República atraviesa una crisis política inédita. Antes había pugna de poderes entre varios partidos políticos. Hoy es una transición de liderazgo en el poder fáctico que controla a todas las funciones del Estado. Alianza País. De allí que resulta decisivo lo que resuelva este poder fáctico que funciona en la Constitución, no escrita, pero vigente. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alianza País ganó la elección presidencial en segunda vuelta con un estrecho resultado, a diferencia de las elecciones presidenciales 2009 y 2013, en que Rafael Correa ganó en una sola vuelta. Lenín Moreno recibió un país diferente al que asumió Rafael Correa en 2009 y 2013, por lo que anunció un cambio de la confrontación al diálogo en el estilo de gobernar. Este anuncio lo hizo Lenín Moreno en campaña electoral, diciendo todavía presidente Rafael Correa. Ante el estrecho resultado electoral, el escándalo de la corrupción y la crisis económica, se lo consideró estratégicamente necesario
para recuperar y consolidar el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Pero en Alianza País después han surgido discrepancias en torno a la forma de aplicar este cambio de estilo. Está con nosotros Miguel Carvajal, miembro del Buró Político de Alianza País y ministro de Defensa. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan, que nos miran a estas horas de la mañana. Rafael Correa anunció ayer por Twitter su intención de dejar Alianza País y formar un nuevo movimiento político. Esto marcaría una separación política que le permite a Alianza País gobernar con el nuevo estilo de Lenín Moreno que no comparte Rafael Correa y preparar, por otro lado, el retorno del gran ausente. Esto no es nuevo en la política ecuatoriana, esta separación de aguas. ¿De esta manera el proyecto político se convierte en gobierno y oposición al mismo tiempo o se pone en peligro el proyecto? Permítame comenzar indicando que Alianza País no es ningún poder fáctico, es una organización política de carácter nacional que ha tenido la confianza del pueblo ecuatoriano durante más de 10 años. Y que tiene posiciones claras, objetivos claros, principios ideológicos que se mantienen durante este periodo en el gobierno del presidente Lenín Moreno, así como se han mantenido durante los 10 años del gobierno del presidente Rafael Correa. Y una organización política es un movimiento que reúne a varios sectores, a varias tendencias, inclusive en su aspecto originario. Alianza País recogió a varios sectores y a varias tendencias. Si no, miremos la composición de los primeros gabinetes de nuestro gobierno. Y cuando yo señalo esto, lo hago porque el día de ayer, en una de las opiniones que se expresan por parte de nuestro compañero vicepresidente, se señalan circunstancias complejas, como por ejemplo que el actual gobierno del presidente Lenín Moreno estaría entregándose a la partidocracia y a continuación se dije que se estaría construyendo un escenario para corrupción. Eso, en primer lugar, es absolutamente equívoco y yo lamento, como muchos compañeros, que esos equívocos se planteen de esta manera. Es como que cuando se anunció el primer gabinete de Rafael Correa por la presencia de algunas personalidades que se mantuvieron, muchos de ellos durante los 10 años, a alguien se le hubiera ocurrido decir que se entregaba el Ministerio de Agricultura a la Democracia Popular o el Ministerio de Transportes al PRE o algún otro ministerio al Partido Social Cristiano, porque había personas que provenían de esos sectores. Eso fue en su momento criticado y con mucha razón por el compañero presidente de ese entonces, Rafael Correa Delgado, y se demandó la confianza necesaria y no se equivocó el presidente Correa. Igualmente, en la actualidad la composición del gobierno es una composición en donde existimos militantes, inclusive fundadores del movimiento Alianza País en un gran número. Y existen algunas personas que no son militantes de Alianza País, como corresponde a un gobierno que tiene en su gabinete un escenario en donde participan varias personas, porque se está gobernando para el país. Las diferencias que se mantienen dentro de un gobierno, dentro de un movimiento político, son absolutamente legítimas. Yo aspiro a que esas diferencias puedan ser tratadas dentro del movimiento Alianza País, como siempre lo hemos hecho, y aspiro a que se mantenga la unidad. Las diferencias hay que tratarlas con sensatez, con madurez. Bueno, es cierto lo que usted dice, pero así a cargo de un gobierno importante. Jorge Glass emitió ayer un comunicado en el que dice: ¿acaso hoy se ha comprado el discurso de que las escuelas del milenio, el ECU 911, los hospitales, las carreteras, las megaobras son un derroche? Dice, se está acusando a los miembros del gobierno anterior de corruptos. Eso es inaceptable, en primer lugar, porque el mismo presidente Moreno fue funcionario y miembro del gobierno anterior. El vicepresidente se defiende así de las acusaciones de corrupción contra él que indaga la Fiscalía, invocando el espíritu de cuerpo. Ese espíritu ha funcionado hasta ahora, pero esto marca una ruptura en Alianza País, porque si Jorge Glass eventualmente renuncia a la vicepresidencia, la Asamblea elegirá su reemplazo de una terna que presente el presidente de la República, Lenín Moreno, y se podrá ser elegido con la misma mayoría de Alianza País. De esta forma, entonces, esta crisis bajaría la tensión con esa salida por el caso Odebrecht, y Alianza País tiene la oportunidad de oxigenarse
nombrando un nuevo vicepresidente de sus propias filas? Bueno, esa es una especulación política, lo digo con todo respeto. Yo espero que no se llegue a circunstancias de esa naturaleza, porque hay que proteger este proceso, que es un proceso democrático, es un proceso democratizador. El presidente Lenín Moreno se ha mantenido absolutamente fiel a los principios de Alianza País y fiel a su propuesta política. Él desde que llegó dijo: vengo con la mano extendida a dialogar con los distintos sectores sociales y los distintos sectores políticos. Algunos de ellos, como el movimiento indígena, por ejemplo, que estuvieron desde el comienzo en este proceso y que nos hemos ido alejando por múltiples razones. No hay aquí ningún cambio. Dialogar no es entregar el gobierno y, peor, como se dice tradicionalmente, parte del poder, el pastel del poder, a ningún otro sector político ni a la partidocracia. Eso es absolutamente una mirada, me parece, equívoca y simplificadora de los procesos políticos. Yo aspiro, como muchos de nuestros militantes, a que esta circunstancia se vaya superando y hacemos un llamado. Ayer lo hizo el presidente de la República, que también, recordemos, es el presidente del movimiento Alianza País, me refiero a Lenín Moreno, invocando a la unidad para tratar las diferencias en medio de la diversidad como corresponde a una organización democrática. Ahora, sí es importante señalar, como lo ha dicho en varias ocasiones el propio compañero vicepresidente Jorge Glass, nadie está por encima de la ley. Si es que a cualquiera de nosotros que estamos sujetos, por ejemplo, a Contraloría, se nos pide que vayamos a explicar nuestras actividades frente a Contraloría, es nuestra obligación. Si hay un informe de Contraloría que supone que existen o señala que existen indicios de responsabilidad, eso nos corresponde ir a defendernos. Pero evidentemente Contraloría, Fiscalía tienen que hacer su trabajo. Este ha sido un mensaje muy claro del presidente de la República. Las instituciones en democracia tienen que hacer su trabajo. Esa es su responsabilidad. Y los ciudadanos tenemos la obligación de rendir cuentas cuando somos funcionarios públicos. Evidentemente se debe proteger el principio de la inocencia de las personas mientras no se demuestre su culpabilidad. Y esto lo digo porque todos estamos sujetos a estos mecanismos. Claro, en no efecto así es, y lo ha dicho claramente política, el presidente ni mucho menos. Lenín Moreno. Pero el otro aspecto relevante de esta discrepancia en Alianza País es el problema económico. Rafael Correa afrontó la crisis económica con éxito, pero recurrió a medidas que eran factibles a corto plazo para terminar el periodo presidencial y afrontar la campaña electoral del Estado candidato. Pero los recursos que utilizó desbordaron las líneas rojas. Fue desmesurado, dice Lenín Moreno. Ya no se puede seguir succionando la liquidez de las reservas ajenas, ni con más impuestos, ni endeudamiento agresivo que contrajeron producción y empleo. O sea, económicamente es necesario para la revolución dar dos pasos atrás y luego uno adelante, como decía Vladimir Lenin, ideólogo del socialismo de Estado. Bueno, en la política, y usted tiene bastante experiencia, hay que saber avanzar, hay que saber también reposar, hay que saber reconocer los límites de lo que uno desea, y los límites que lo que uno desea están en la realidad. Para eso hay que tener siempre el oído abierto para escuchar a los distintos sectores sociales, a los distintos sectores políticos, porque un gobierno, más aún un gobierno democrático, que trabaja por los más pobres, que trabaja por la equidad, que trabaja por la soberanía, que tiene una lucha frontal contra la corrupción, como han sido los gobiernos de la Revolución Ciudadana y como lo es el gobierno del presidente Lenín Moreno, tiene que tener siempre abiertos los canales para escuchar, para dialogar, porque se trata de construir un futuro democrático para todos los ecuatorianos. Pero están abiertos dentro de Alianza País, digamos, Alianza País los tiene abiertos internamente, ¿o seguirán abiertos al público? ¿Cómo se resolverá esto? Yo espero que sigan abiertos a la sociedad en su conjunto, y eso implica, en primer lugar, abiertos dentro de nuestra organización política, Vuelvo y repito, en los casos en los que existan indagaciones en Fiscalía, resultado de procesos de Contraloría, pues hay que defenderse.
hay que mostrar las pruebas. Si es que a alguien se le señala como responsable de corrupción, hay que mostrar las pruebas. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a la presunción de nuestra inocencia. Y no faltaba más también por el eso vicepresidente Jorge Glass. Aquí no hay ninguna política de persecución. Fiscal, y ahí se va presentando las cosas que deben presentarse. Miguel Carvajal, y en democracia así funcionamos. Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar en nuestros estudios nos espera Ana Galarza, asambleísta de Creo, y vamos a hablar sobre el pedido de renuncia al vicepresidente de la República, Jorge Glass, por el caso Odebrecht. Su nombre aparece en varias delaciones de funcionarios de la constructora brasilera. Vamos a analizar el tema. Quédese usted en nuestra sintonía. El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez. Lo dijo George Orwell, escritor y periodista inglés. Ana Galarza, asambleísta por Creo, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Stephanie. Un saludo cariñoso para todos los ecuatorianos que nos están acompañando en esta mañana. Ayer, como movimiento Creo, pidieron también la renuncia del vicepresidente Glass. ¿En qué sustentan ese pedido? ¿Por qué creen que ya tiene que renunciar? Es importante que se cumpla con ese discurso que tiene el presidente Lenín Moreno de una cirugía mayor a la corrupción. Es importante que ya se ampute esa parte necrosada que tiene dentro del gobierno ecuatoriano, que se llama Jorge David Glass Espinel. ¿En qué momento va a hacer el vicepresidente su trabajo si todos los actos de corrupción presuntamente apuntan siempre a la misma persona y esa persona tiene que pasar defendiéndose? ¿Cuándo vamos a poder tener un vicepresidente que pueda hacer su trabajo? Y imagínese lo que sucede el día de ayer, en el que el vicepresidente acusa que se está preparando una plataforma para institucionalizar la corrupción. Tiene que respetar la majestuosidad del presidente de la República. Además, que el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que no se iba a pronunciar, pero que iba a tomar una decisión acerca de todos los casos de corrupción que señalan al vicepresidente. Sin embargo, como ecuatorianos estuvimos a la expectativa hasta altas horas de la noche sobre la pronunciación, y lo único que pudimos apreciar es que el presidente Moreno decidió pronunciarse única y exclusivamente hacia el movimiento Alianza País, como si los 16 millones de ecuatorianos no importáramos. Eso no le vamos a permitir, señor presidente. Usted ha ofrecido al pueblo ecuatoriano una cirugía mayor a la corrupción y eso es lo que estamos esperando. Ampute la parte podrida que tiene a su lado. Ayer al fiscal, cuando le preguntábamos sobre las grabaciones del delator de Odebrecht con el excontralor, donde mencionan a Glass, al tío de Glass también, el delator dice que Glass era quien pedía por los contratos, pero el fiscal dijo, bueno, esta es una conversación entre dos en la que se refieren a un tercero, hay que investigar si lo dicho es cierto. Es decir, las grabaciones no constituyen pruebas en sí del cometimiento de un delito, es cierto, son indicios, son elementos para investigar, pero lo que es verdad también es que la misma fiscalía reconoce que de lo que se dice en esa grabación ya muchas cosas se han podido comprobar que son ciertas. Entonces, ¿qué le corresponde hacer al fiscal? ¿Qué han pedido o exigido ustedes en fiscalía? Bueno, recordemos también que el fiscal Vaca Mancheno es ex asesor del presidente Correa, también públicamente se ha manifestado como defensor de la Revolución Ciudadana y justamente la persona que es la más cuestionada a nivel nacional e internacional es el señor Jorge Glass Espinel, que es el segundo a bordo de la Revolución Ciudadana, que el fiscal Vaca Mancheno es uno de sus defensores y es la persona que tendría presuntamente que investigar al vicepresidente de la República. Lo que nosotros estamos no sugiriéndole, sino pidiéndole al fiscal que incluya dentro de la investigación, ya sea en el caso de Polit, también como en el caso del tío del vicepresidente, lo que se dice dentro de esos audios en el que se manifiesta que Jorge Glass está haciendo caja, pidiendo dinero, mucho dinero, y atención, él estuvo presuntamente haciendo caja para campaña electoral y como conocemos, la ley tiene la potestad de destituir a aquellos funcionarios que hayan sido electos por voto popular pero que hayan hecho campaña con dinero de manera ilícita. Ahora, en cuanto a lo que se ha avanzado en procesos, como por ejemplo el del excontralor y la diferencia en cuanto a los procesos de investigación que se llevan a cabo contra el vicepresidente Jorge Glass, ustedes en cambio sí creen
creen que hay elementos suficientes para que el fiscal pueda ya formular cargos? Y le pregunto porque ayer el vicepresidente en su comunicado decía, bueno, a mí me han acusado de todo, pero no han podido probar nada. Por supuesto, lo que pasa es que Alianza País quiere que les entreguemos el ADN del vicepresidente en los billetes que presuntamente habría recibido, o la factura de la coima, o como ellos lo saben manifestar, acuerdo entre privados, cortesías. El pueblo ecuatoriano no es tonto y yo les pido respeto, tanto a presidente como vicepresidente. Si el presidente dice que se va a manifestar tomando una decisión, hágalo, pero no solo a los militantes de Alianza País, porque no es solamente presidente de Alianza País, sino presidente del pueblo ecuatoriano. Y lo propio para el señor vicepresidente, deje el cinismo a un lado. Ahora dice que se han tomado su nombre, después dirá que se tomaron su voz, después dirá que se tomaron su cara, si es que salen videos de él mismo conversando con los señores de Odebrecht. Eso es algo que ya no le vamos a permitir a usted, bueno, señor vicepresidente. Existen claros indicios y usted tiene que ser investigado. Ok, una cosa es cierta, es que el tío del vicepresidente está acusado, ya acusado de asociación ilícita, se han formulado cargos de haber servido como puente para recibir las coimas, pero lo que se ha aprobado, lo que todavía no se ha aprobado, es si Rivera le entregaba esas coimas o no a su tío, si cobraba por él o cómo o dónde lo hacía. Por eso es que el vicepresidente dice, bueno, pruébenlo. Entonces allí, ¿qué corresponde? Recordemos también que, por ejemplo, el Contralor Polit, para no tener supuestamente implicaciones, pedía que se le pague en efectivo, y él también en los audios dice que él no tiene nada en efectivo. Recuerden que no hay crimen perfecto. Lo que sí podríamos tener es una justicia que no actúe con diligencia, y por eso nosotros estaremos atentos. Y por lo tanto también pedimos al señor presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, que levante la vacancia legislativa. Y si es que no levanta la vacancia legislativa, de todas maneras los asambleístas que sabemos que tenemos un deber constitucional, que es fiscalizar, estaremos atentos. Yo no me encuentro en vacancia legislativa, yo sigo fiscalizando hacia el denominador común de la corrupción. Todo nos apunta al señor Jorge Glass. Ya salió ayer un informe de Contraloría, el informe DACE 0045-2017, en el que se establecen indicios de responsabilidad penal para el señor vicepresidente de la República del Ecuador. No solo es Odebrecht, ahora también es Contraloría General del Estado, donde se establecen indicios de responsabilidad penal. ¿Es en qué caso? ¿En el informe al que usted se está refiriendo? ¿Es de Contraloría? Este es un informe de Contraloría que sale ayer con indicios de responsabilidad penal, que esperamos que el ex asesor del presidente Correa, el defensor de la Revolución Ciudadana, es decir, el fiscal general de la Nación, no archive, sino que investigue este nuevo caso que nuevamente apunta al vicepresidente de la República cuando conformaba el directorio del sector hidrocarburífero. Ayer decíamos que lo que haga o deje de hacer el fiscal al que usted se refiere va a probar una cosa: si se debe a su lealtad partidaria o a su lealtad con la patria, y sus actos también pueden ser juzgados. Del fiscal es sujeto al control político de la Asamblea. ¿Cómo esperan ustedes fiscalizar a las autoridades que tienen ahora en sus manos estos casos tan importantes de corrupción? Recordemos que también los delitos no solamente son por cometimiento, sino también por omisión. Al Contralor Polit, ex Contralor Polit, se le realizó un juicio político por no haber cumplido su trabajo, porque jamás observó todos los actos ilícitos que se daban dentro del sector público por el motivo de Odebrecht. Si es que el fiscal general de la Nación, con todos los indicios de responsabilidad penal en los que estaría presuntamente involucrado el señor vicepresidente, se mantiene en esta permisividad, también tendrás que ser sujeto de juzgamiento de parte del control político. Nosotros lo que exigimos es que exista una verdadera institucionalización. Sale el presidente Moreno y nos dice que tenemos que todos los ecuatorianos arrimar el hombro y pagar una deuda de la farra de los señores de Alianza País. ¿Cómo así? Tanta gente que no tiene trabajo. Y no nos olvidemos que dentro del equipo de trabajo del presidente Moreno se encuentran parte de los responsables de esta deuda inmensa e impagable. Tanto es así que el señor Patiño, que también fue ministro de Economía del presidente Correa, es decir,
parte responsable de la deuda inmensa que tenemos, es asesor del presidente en la actualidad. Con ese tipo de asesorías vamos a salir de la crisis económica en la que nos encontramos. Además que el señor Patiño dijo que tanto él como el señor presidente ponen las manos en el fuego por el señor Jorge Glass. Vamos a tener así justicia, pueblo ecuatoriano. Bueno, es momento de manifestarse de una manera pacífica, pero hacer respetar al pueblo. Y en cuanto a las acciones que les corresponde a ustedes como asambleísta, entonces, lo primero en lo que se refieren al fiscal, también han pedido la comparecencia del fiscal en la asamblea, lo hicieron ayer para conocer cómo se está avanzando en las investigaciones. Ya se podría conocer la grabación de esos 38 minutos, por cierto, en la que el fiscal ayer hizo énfasis en decir que solo una pequeña parte de ese video es que se menciona a Jorge Glass, el resto se refiere pues al excontralor, cómo se están manejando los negocios, pero justamente en esa parte en la que se refieren a Jorge Glass es que el perito ahora detenido cambió o alteró el nombre además de algunas circunstancias, decía el fiscal. Entonces ya deberíamos saber quién le presionó al perito a cambiar ese nombre, a protegerlo o a qué respondió este comportamiento. Por supuesto, no nos olvidemos que el gobierno en este momento se mantiene dentro de Alianza País, inclusive públicamente la asambleísta Peña, asambleísta por Alianza País, lo ha dicho, que la asamblea se encuentra secuestrada por Alianza País por voluntad popular, pero secuestrada, que Alianza País hizo el artículo 129 de manera que ellos podrían así blindar la posibilidad de que se llame a juicio político a presidente y vicepresidente. Ellos sabían desde el comienzo, desde que hicieron esta nueva constitución, cuál era el motivo dentro del gobierno. Blindar a las altas autoridades de Alianza País, porque ellos saben el ADN del que están constituidos, es un ADN muy negro, muy percudido, y evidentemente el trabajo ahora dentro de la Asamblea Nacional de los asambleístas de Alianza País es encubrir y no permitir que exista ese derecho también a la defensa. Así que nosotros lo que estamos haciendo es un llamamiento a que el fiscal actúe con diligencia, basta de permisividad, como lo que se pudo ver en casos como lo de Pedro Delgado, Carlos Pareja Llanucelli e inclusive con el excontralor Poli, que ahora también se encuentra en el Club de los Revolucionarios en Miami. Y que esto no llegue a pasar con el señor vicepresidente. Cuidemos las salidas aéreas, marítimas, terrestres, porque el señor Glass tiene que quedarse en el Ecuador rindiéndole cuentas por todos los millones de dólares que estamos pagando ahora como pueblo ecuatoriano por irresponsable. Es la opinión de Ana Galarza, asambleísta por Creo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana con 31 minutos. Una pausa y al regresar ya nos espera en estudios Francisco Huerta, analista político. Alianza País, el nuevo poder fáctico, los primeros meses de gobierno de Lenín Moreno, navegando entre casos de corrupción y una crisis económica heredados de antecesor. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Solo hay una regla para todos los políticos del mundo. No digas en el poder lo que decías en la oposición. Lo dijo John Galsworth, escritor inglés. Dados los antecedentes históricos de impunidad, tenemos que las medidas políticas de destitución y renuncia automáticamente disuelven tensiones y luego los procesos penales terminan en sobreseimientos por falta de pruebas. La famosa doctrina del delito sin delincuente de la justicia ecuatoriana se ha aplicado religiosamente a través del tiempo. Francisco Huerta, analista político de Diario Expreso. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la entrevista. Escuchemos lo que dijo el presidente Lenín Moreno respecto a lealtades. A las autoridades de control y fiscalía, a las autoridades de justicia, recordarles que tienen la absoluta independencia para investigar y, de ser el caso, sancionar a los deshonestos, siempre aplicando la Constitución y la ley. La lealtad es defender los valores, no el encubrimiento. Lealtad es ser consecuente, no obsecuente, no a la lealtad de favores. Si quiere alguien, a pretexto de lealtad, que yo solape a los deshonestos, bórreme de su lista de incondicionales y leales. Esa es la posición del presidente Lenín Moreno. Él no interfiere en las otras funciones del Estado, pero esas otras funciones están también dentro del organigrama de Alianza País. ¿Será finalmente este otro caso más de solución política, que Jorge Glass negocie su retirada política a cambio de impunidad? Es escandaloso lo que ocurre, Alfredo y estimados televidentes. Realmente avergüenza y molesta. Por eso hay que tener cuidado con lo que se expresa para que no sea el resultado
de ese malestar. Evidentemente, y viene de antes, por eso la frase es vieja en mi vocabulario, estamos asistiendo a un campeonato de rabos de paja, en donde ya no se cumplió la norma de no te metas con mi rabo y yo no me meto con el tuyo, porque alguien se metió con el de otro. Por necesidad de que eso se conozca. Las denuncias que han ocurrido en estos últimos años en el Ecuador vienen de afuera en cuanto a su conocimiento público. El caso de los Wikileaks famosos y todo el grupo de periodistas que trabajó en el tema de los papeles de Panamá. Y luego lo de Odebrecht, que también es producto de investigaciones que vienen de afuera y que luego repercuten en el Ecuador y ya no se pueden ocultar. Pero estamos de corrupción hasta las narices y no puede haber, como tú expresabas, delitos sin delincuentes. En este mismo canal, después de la primera vuelta, conociendo los resultados iniciales, dije que el país estaba en riesgo de elegir un vicepresidente delincuencial como segundo mandatario de la República. Y el tiempo va dando la razón a esa apreciación en ese instante planteada como un riesgo, puesto que la cantidad de indicios determina que no haga falta prueba, eso es una trampa. Si hubiese una prueba del delito, entonces ya debería estar preso el delincuente. Pero como solo hay indicios, toca que los organismos correspondientes investiguen. Y una de esas labores la tiene que cumplir la Asamblea en su comisión fiscalizadora. Pero ahí hay una muralla de impunidad que impide que se sepan las cosas. El país requiere no seguir con la vergüenza de pensar que su segundo mandatario es un delincuente, que no solo tiene que ver con el caso de Odebrecht, sino con algunas denuncias petroleras como las que están en el libro de Fernando Villavicencio. Realmente es vergonzosa la situación. ¿Cómo la desciframos? Yo creo que el presidente Moreno tiene razón y no me molesta concedérsela en cuanto a que la lealtad es con la patria, con el país, con la suerte de la República, con la dignidad nacional y no con una lealtad delincuencial propia de mafias y no de gobiernos. En el momento actual, el poder real o fáctico más importante de la República es Alianza País. Los poderes fácticos tradicionales perdieron el control. En el cargo de presidente de Alianza País, Lenín Moreno ejerce como jefe de todas las funciones del Estado que están en manos de Alianza País. No lo hace como presidente de la República. Más bien se quiere instrumentar la presidencia también para Alianza País. Y él no lo permite. Ya que ha decidido respetar la separación de las funciones del Estado, ¿terminará dividiéndose Alianza País políticamente o se consolidará ante el peligro de que asuman cuotas de poder los partidos que perdieron las elecciones? Depende. Escuchaba muy atentamente al ministro Carvajal planteando la posición del gobierno nacional, pero en su condición de militante de Alianza País. A mí, que he militado en política largos años, no me agrada la ruptura interior de los partidos, puesto que eso debilita la organización democrática de la República. Sin buenas estructuras partidarias, sólidas estructuras partidarias, que divinieron en lo que tú llamabas partidocracia, desgraciadamente, no hay democracia posible. Y entonces, ojalá que Alianza País se purifique en la lucha contra la corrupción, porque no se trata de proteger a los afiliados, porque entonces se establece patente de corso en función del carnet partidario, y eso es gravísimo. Eso tampoco es democracia ni república. Tiene que sanearse y tiene que romper sacando las frutas podridas a buena hora. Pero no puede haber un equilibrio de corrupción con intención, porque eso no lo va a tolerar la República. Esto también hay que advertirlo. Hay indignación, la gente está cansada de que le tomen el pelo. Y pareciera que de eso se trata, un gran montaje para tomarle el pelo a la República, con un presidente que actúa como relacionador público, pero que tiene que actuar ya como jefe del Poder Ejecutivo. Lo mismo un fiscal que, aunque es propio del cuidado que hay que tener en la formación de una sentencia, tiene que acelerar, no puede ir tan despacio como que si no pasara nada, sacando como en un relato por folletines. Bueno, pero es la enorme influencia del expresidente que estuvo 10 años continuos en el poder. Ahora, históricamente, los líderes políticos que se alejan del poder, por muy fuerte y carismática que sea su personalidad, pierden influencia en sus seguidores. Ahora estamos cerca recién de la transición.
Ahora, ¿será esta la oportunidad de Alianza País para consolidarse como proyecto político con el nuevo liderazgo de Lenín Moreno? Tiene que consolidarse con un liderazgo ético, porque lo que ocurría en el anterior gobierno, que era prácticamente una dictadura de elección popular, era que no teníamos la posibilidad de decir, sino los que nos atrevíamos con mucho sacrificio a ese tipo de comportamiento. Ahora que hay un aire fresco, otra vez se está corrompiendo con la serie de manipulaciones que parecen indicar que se busca garantizar impunidad a toda costa. Y eso va a destruir Alianza País. No es que van a rescatar sus viejos valores. Ellos ofrecieron manos limpias y corazones ardientes y mentes lúcidas. No han probado las manos limpias en estos últimos tiempos. Por el contrario, los que las tenían parece que se decidieron ensuciarlas de cualquier manera. Y ahora, pero la crisis económica es la que realmente exalta esto, porque con eso cuento de que las encuestas preguntan qué le importa más su empleo o la corrupción, pues eso tampoco es así. Entonces tenemos que, por un lado, la situación económica obliga ahora a un cambio. El ideólogo del socialismo de Estado, Vladimir Lenin, planteó 2 pasos atrás, 1 paso adelante. Eso es lo que plantea Lenín Moreno en economía, esa es la estrategia idónea de Alianza País en el gobierno para consolidar el proyecto político económicamente. No creo que lo puedan consolidar con esa estrategia. Tienen que concertar, y eso siendo coherente con lo que hemos planteado desde siempre. La crisis obliga a una gran unidad nacional, pero la crisis que tiene algunos costos que deben ser pagados no puede tener la esperanza de que esos costos se paguen si no hay sanciones, porque todo el mundo dice a cuenta de que yo tengo que ahora hacer sacrificios para pagar una crisis que no he generado. Eso es sustantivo. Francisco Huerta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, hasta el lunes. Nos vemos el próximo lunes.